En esta mañana escuchaban la lectura bíblica, un texto que muchos se saben, muchos se conocen, uno de los textos para mí más bonitos de la Biblia del Nuevo Testamento que leía nuestro hermano José. Muchas gracias, José, por leerlo. Que está en Juan capítulo 8, versículo 32. En esa ocasión fueron palabras de Jesús y Jesús dijo: y conoceréis la verdad. Es la parte fundamental que quiero tratar del texto por extensión. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero la verdad no es una teoría, la verdad es una persona, y esa persona es Jesús. Porque allí mismo en Juan capítulo 14 versículo 6 dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en el Salmo 119, en el Salmo 111 dice también que sus mandamientos son la verdad. Es decir, que Dios, Jesús, es la verdad. Su palabra es la verdad. Su ley es la verdad. Todo lo que se relaciona con Él es la verdad. Y Jesús, en esencia, es la verdad. Entonces, en esta mañana yo quisiera hablar con respecto a la verdad, de una verdad preciosa que contiene la palabra de Dios, que ha sido muy atacada a través de la historia durante muchos años y que hoy en día sigue siendo atacada. Y esa verdad tiene que ver con el tema del santuario. Y es verdad presente. Y como bien escuchábamos, este himno tiene relación con el juicio de Dios, con el santuario, el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. Como lo dice Hebreos capítulo 8, versículos 1 y 2. Dice: el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos un santuario, el cual levantó el Señor y no el hombre, del cual Cristo es ministro, de ese verdadero santuario que está en el cielo. Entonces, yo tengo una cita del espíritu de profecía escrito por Elena de White, dentro de los primeros escritos, cuando ella comenzó a escribir. Y por cierto, el libro se llama así, Primeros Escritos, donde su gramática no era muy buena en aquel momento, fue mejorando en la medida que fueron pasando los años, y cuando ella escribió El conflicto de los siglos, El deseado de todas las gentes, Patriarcas y profetas, Profetas y reyes, ya su gramática, su semántica había mejorado mucho y era algo bien pulido. Pero esto fue lo primero que ella comenzó a escribir, pero es uno de mis libros favoritos escritos por Elena de White, el libro Primeros Escritos. Ese libro, en la página
63. Dice lo siguiente en el párrafo 2 y párrafo 3. Primeros escritos, página 63. Y yo los invito a que escuchen esta cita bíblica. Una que sé que muchos de los de aquí la han oído, la han leído, la conocen y quizás se sepan hasta fragmentos de ella de memoria. Y tiene que ver con la verdad y con la verdad presente. Dice allí la cita: son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios. Pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. ¿Escucharon? Son muchas las verdades preciosas que contiene la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, muchas. Pero es la verdad presente lo que el rebaño de Dios necesita. Dice, he visto el peligro que existe de que los mensajeros, y cuando digo mensajeros, y lo dice esta cita, me incluyo que estoy aquí al frente ahora en el púlpito. Todo el que se para a enseñar, todo el que se para a predicar, todo el que se para a dirigir la palabra de Dios es mensajero del Señor. Todo el que le habla a las personas de la palabra de Dios, ya sea en la calle, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, donde quiera, es un mensajero de Dios, un ángel enviado por Dios, porque la palabra ángel significa mensajero. Dice allí, he visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente. Escuchen, he visto que hay un peligro en que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente. Dice, muchas verdades preciosas contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro de que existe que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir el rebaño ni santificar el alma. ¿Escucharon? Y esto lo que está diciendo es que la verdad presente es la que tiende a unir el rebaño y santificar el alma. Y cuando recordamos la oración de Jesús de Juan 17, la oración de la unidad, siempre se hace mucho énfasis en la unidad, y es una oración que es a favor de la unidad, y Jesús la hizo a favor de la unidad. Pero muchas veces se obvia que junto a la palabra unidad, la palabra clave en esa oración es la verdad. En Juan 17, él dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La unión y la santificación vienen en relación a la verdad y a la verdad de Dios. Dice que estas son las que tienden a unir el rebaño y santificar el alma, la verdad presente. Dice, en esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa de Dios. Escuchen ahora. Dice, pero los temas como el santuario, en relación a los 2300 días, los mandamientos de Dios, la ley de Dios, la ley moral, y la fe de Jesús son perfectamente adecuados para explicar el movimiento adventista pasado y cuál es nuestra posición actual, presente. Establecer la fe de los que dudan y dar certidumbre al glorioso futuro. Ahora miren la parte final de la cita como ella dice, he visto con frecuencia, es decir, que Dios le mostró varias veces, está hablando de visiones que Dios le dio. He visto con frecuencia, no fue que vi hoy y que vi de aquí a 5 o 10 años, no, con frecuencia, a cada rato, ella recibía esta verdad de Dios, estas visiones de Dios. Dice, he visto con frecuencia que estos eran los temas principales en los cuales deben espaciarse los mensajeros de Dios. Primeros escritos, página 63. Entonces, es la verdad presente lo que el rebaño necesita. Y ella especifica parte de lo que es la verdad presente aquí. Temas como el santuario, en relación a los 2300 días, temas de la ley de Dios, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, están incluidos en esta verdad presente que dice ella, que vio en varias ocasiones con frecuencia, que estos eran los temas principales en los cuales debían espaciarse los mensajeros del Señor. Y una de las preguntas que yo le hago, ¿cuántas veces escuchamos quizás desde el púlpito estudiando el tema del santuario? Hoy en día, lamentablemente, la iglesia adventista ha entrado en una crisis de identidad. Muchos están en la iglesia, son miembros de la iglesia, existen más de 20 millones de miembros en la iglesia mundial y muy pocos conocen estos temas del santuario.
Yo cuando entré en la iglesia en el año 96, y eso fue el otro día, no fue hace tanto, hace 21 años atrás. Cuando entré en Cuba en la iglesia adventista del séptimo día, todavía estos temas se estudiaban bastante, lo conocí, lo comprendí. Pero ya cuando estábamos acercándonos al 2000, comenzó una crisis con este tema, que hoy en día muchos de los que están sentados dentro de los templos de la iglesia adventista no conocen nada acerca del tema del santuario, del tema de la profecía de las 2300 tardes y mañanas de Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Y es bien triste y es lamentable, porque el origen de nuestra iglesia, de nuestro movimiento, se basó en el estudio de Daniel capítulo 8 y capítulo 9. Guillermo Miller, cuando comenzó a estudiar su Biblia y la concordancia de Cruden, y estuvo 2 años estudiándola, y llegó a la comprensión de Daniel capítulo 8 y capítulo 9, y del texto de Daniel 8:14, que dice hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y entendieron aquellos días que Cristo venía a purificar la tierra. Pensaban que el santuario era la tierra, porque la teología popular de aquellos días, dentro del mundo evangélico cristiano, era que el santuario era la tierra. Y si Cristo venía al final de las 2300 tardes y mañanas, ellos pensaron que venía a purificar la tierra del pecado. Se equivocaron en cuanto al acontecimiento y no en cuanto a la fecha. La fecha era correcta. El 22 de octubre de 1844 se purificó el santuario. Pensaron que era la tierra, pero no era la tierra. Comenzó la purificación del santuario, pero era el santuario celestial. Y a partir de allí, estábamos un día aquí, en una sociedad de jóvenes, y hablábamos sobre el tema. ¿Cómo fue el origen de esta doctrina del santuario? ¿Cómo surgió el sábado entre nosotros, que nos vienen de los bautistas del séptimo día, allí con Federico Wheeler, con Raquel Preston, todo lo que pasó, y cómo después Irán Exxon y Crozier, después del chasco, salieron a animar a los grupos y vieron una visión cruzando un maizal, que Cristo pasaba de un lugar del santuario al otro en el cielo, y se dedicaron a estudiar y comprendieron el tema del santuario y del verdadero santuario que está en el cielo. Y así comenzó como tal la iglesia adventista del séptimo día a formarse, hasta que se organizó en 1863 con 2 temas fundamentales. Pero la única verdad distintiva que tenemos nosotros los adventistas del séptimo día, que no tiene ningún evangélico, que no tiene ningún protestante en el mundo, es la verdad del santuario celestial, la verdad del juicio investigador, la verdad de la expiación en el cielo, comenzada el 22 de octubre de 1844. El sábado nos viene de los bautistas del séptimo día, y todas las otras doctrinas nos vienen del mundo protestante, porque somos una reforma de la reforma. Pero la única doctrina distintiva que tenemos los adventistas, que nos distinguen de todo el mundo, diferente a todos, es la doctrina del santuario. Más nadie la enseña, más nadie la entiende, más nadie la cree. Pero ¿cuántos de los de aquí? Y no estoy hablando de las visitas, de los nuevos que no conocen, están oyendo por primera vez esto, se atreverían a demostrar por la Biblia que realmente esto es una verdad bíblica? ¿Cuántos se atreverían? Entonces, esta cita es muy importante. ¿Y por qué les digo esto? Antes de yo ser un adventista del séptimo día, yo estuve estudiando. Primero visité la iglesia evangélica de los Pinos Nuevos en Cuba. Estuve como aproximadamente 1 año en ella, visitándola. Y después conocí el mensaje de los testigos de Jehová. Estuve estudiando como 1 año y medio el mensaje de los testigos de Jehová, hasta que conocí el mensaje adventista para gloria de Dios. Y comenzando en la iglesia adventista, no llevaba ni 6-7 meses, creo que, de bautizado, comenzaron los ataques. Ataques de los mismos testigos de Jehová que llegaron donde estaba yo. Lo hicieron con la buena intención. Ellos querían sacarme del error que supuestamente yo estaba, porque creían que yo estaba perdido estudiando el mensaje adventista, porque son mi familia, son hermanos de mi mamá, dirigentes de los testigos de Jehová en el pueblo mío. Eran sinceros. Ellos querían rescatarme. Lo hacían con la buena intención. Y se me aparecen un día con una revista Atalaya, de la que ellos estudian. Tienen 2 famosas, la Atalaya y la Despertar. Y en esa Atalaya había algo que me sacudió, porque me hicieron pensar en algo yo no conocía. Yo estaba empezando, era el año 96 en la iglesia, y yo no conocía acerca de Desmond Ford. Desmond Ford fue un teólogo adventista, pastor, que apostató en el año 80 y comenzó un ataque grande contra la iglesia, contra el tema del santuario específicamente. Yo no sabía nada de eso, yo estaba entrando, yo no me imaginaba que eso estuviera pasando.
Y ese hombre atacó fuertemente el tema del santuario, el tema de la expiación, el tema de las 2300 tardes y mañanas. Esa profecía la atacó. Y en esa revista Atalaya venía un fragmento que me enseñó un tío mío. Se llama Lázaro, él es el hermano menor de mi mamá. Y me dijo, mira, los adventistas están errados, están equivocados. Mira lo que dice aquí esta revista de uno de los adventistas teólogos de ustedes. Le dije, ¿pero qué dice? Yo pensé que estaba jugando conmigo, que no era serio lo que él me estaba diciendo. Y entonces me buscó esa cita, una cita que es un poco curiosa. Yo no sé si Desmond Ford lo dijo de verdad o no, pero está algo llamativo lo que él me enseñó. Dice que Daniel 8:14, y escuchen esto, está muy bonita la frase. Daniel 8:14 es una isla contextual en el pasaje. El capítulo 8 de Daniel habla del juicio. De las 2300 tardes y mañana llega un momento, pero es una visión que tiene Daniel allí en el río Ulai, donde ve a un carnero de 2 cuernos y a un macho cabrío que arremete contra él, y que representaba en el versículo 21 de Daniel 8, dice que representa a los reyes de Media y de Persia, los 2 cuernos que tenía aquel carnero, y que el macho cabrío representa al imperio griego, y que el cuerno notable que tenía era el rey primero, Alejandro Magno, y los 4 cuernos que le salían, que su reino se dividió en 4, todo eso hasta ahí. Pero dice que cuando llega el momento del versículo 14 es como algo que está sacado fuera del contexto. Es una isla dentro del contexto general del capítulo. Es algo como que no tuviera sentido en el capítulo. Dice que es una isla contextual en el pasaje. Y me enseñó que me hizo tambalear. Me dije, ¿esto qué significa esto? Me hizo reestudiar este tema por primera vez empezando en el año 96. No llevaba ni 6, 7 meses de bautizado. Dije, tengo que estar convencido de lo que estoy creyendo porque no sé si estoy creyendo un error. Y comencé a meterme en este tema del santuario más a profundidad. El tema más lindo para mí de la Biblia. Y está desde Génesis hasta Apocalipsis completo. Para entender Daniel, para entender Apocalipsis, si no se entiende santuario, no se va a entender. Porque todo el santuario está permeado en la Biblia. Y el tema del santuario porque tiene que ver con la redención, la salvación y todo lo que tiene que ver con Cristo. En favor nuestro, de nuestra salvación. Entonces, decía que Daniel 8:14 era una isla contextual en el pasaje. Es decir, que era un contexto aislado dentro de todo el pasaje general. Y hay algo importante que tenemos que notar, porque ¿qué dicen los críticos y los acusadores de la iglesia adventista cuando hablan del tema del juicio investigador, cuando hablan del tema de la expiación, cuando hablan del tema del santuario celestial? Que Daniel 8:9 es un error. Que no hay ninguna conexión de un capítulo con el otro. Por tanto, lo que Miller llegó a las conclusiones, que el 22 de octubre de 1844 comenzó el juicio investigador, es un error de Miller. Y eso está forzado, porque Daniel 8:9 no tiene nada que ver el uno con el otro. Miren, hay algo interesante que muchas veces nosotros no notamos. Cuando leemos el libro de Daniel, Daniel tiene 12 capítulos. Y cuando leemos el libro completo como un todo, vemos en este sentido una unidad total en todas las profecías, en todo lo que se dice allí. Y creemos a veces que Daniel tenía una visión todos los días, o todas las semanas, o quizás una vez al mes, de la que escribió. Pero no. Fíjense que el capítulo 8 del libro de Daniel, en el versículo 1, cuando comienza la introducción cronológica, dice que era el año tercero del rey Belsasar. Cuando él tuvo la visión del carnero de 2 cuernos, del macho cabrío, del capítulo 8. El año tercero del rey Belsasar, versículo 1 y 2 del capítulo 8. Pero cuando vamos a la historia, que está bien detallado, claro, cuándo fue el año de comienzo de Belsasar y todo el imperio caldeo babilónico de Nabucodonosor y sus sucesores. Belsasar comenzó a gobernar en el año 556 a.C. El año tercero de su reinado, por tanto, era el año 553, porque el conteo viene en descenso antes de Cristo. Es decir, que el año tercero del rey Belsasar era el año 553 a.C. Pero cuando saltamos al capítulo 9, que es el que sigue, dice que era el año primero de Darío. Es decir, que entre el capítulo 8 y 9 transcurrió el tiempo desde el año tercero del rey Belsasar, babilonio, al año primero del rey Darío, que era medo-persa, de la nación de los medos. Pero el primer año del rey Darío fue el año 536 a.C. Del año 553 al año 536 hay un periodo de 17 años. Es decir, que desde que Daniel tuvo la visión del capítulo 8 pasaron 17 años para recibir la visión del capítulo 9. Bastante tiempo.
Pero hay algo curioso. Cuando Daniel comienza a tener la visión del capítulo 8, al principio todo iba bien. No vamos allí porque el tiempo no da para eso. Pero los invito a que busquen y estudien bien en detalle cada versículo y vayan siguiendo la secuencia del capítulo 8. Entonces, ya en el versículo 16 del capítulo 8, Dios le dice al ángel Gabriel que le enseñara la visión a Daniel. Y Gabriel viene y comienza a darle el recado de la visión que había tenido. Y Gabriel comienza a explicarle. Y Daniel iba entendiendo todo de lo más bien porque Gabriel estaba hablando bien claro. Gabriel en el versículo 20 y 21 dice, mira, el carnero de cuernos que viste, los dos cuernos que tenía en su cabeza, significa que son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío que viste, que tenía un cuerno notable entre sus ojos y después salieron 4, significa el reino de Grecia, que se levantará contra el reino de los medo-persas. Pero el cuerno primero que tenía representa al rey primero, pero después se va a dividir su reino en 4. Y explicándole, y todo eso se fue cumpliendo la historia. Pero eso fue 200 años antes de que comenzara a cumplirse todo. 2 siglos antes de que comenzara a cumplirse estos eventos, ya estaba recibiendo esta revelación Daniel. Y hasta ahí Daniel iba entendiendo. Pero cuando llega el momento de la parte que tiene que ver con el factor tiempo en la profecía, cuando las 2300 tardes y mañanas se le iba a explicar, cuando le explicó, Daniel dice que quedó enfermo, que quedó confundido y que no entendía lo que le estaba diciendo. Y Gabriel tiene que abandonar la explicación porque Daniel cae enfermo. Porque no entendía, Daniel se alarmó. Daniel estaba cautivo en Babilonia, tenemos que reconocer esto, con su pueblo. Ya estaban cumpliéndose casi los 70 años de la cautividad. Y Daniel estaba preocupado por su pueblo, por la liberación de su pueblo. Y de buena a primera, él ve aquello que 2300 tardes y mañana y todo lo demás, y Daniel se quedó confundido. Dijo, ¿hasta cuándo va a ser esto? No entendía. Y entonces Gabriel tiene que abandonar la visión porque Daniel no estaba en condiciones para seguir la explicación. Y tiene que irse. Y pasan 17 años después, y en el capítulo 9, versículo 1 en adelante, dice que era el año primero del rey Darío, o del año primero de Darío. Entonces dice que Daniel estaba allí y comenzó a orar. Dice que él estaba revisando los libros de la Biblia y encontró en el libro de Jeremías que el tiempo de la cautividad iba a ser 70 años. Se dio cuenta que el tiempo ya de los 70 se estaba cumpliendo. Y entonces dice que comenzó a confesar su pecado y el pecado de su pueblo Israel. Para ver cuándo iba a suceder la liberación, porque ya el tiempo se estaba cumpliendo y no veía que había liberación y estaba todavía confundido a causa de la visión que había tenido 17 años antes. Y entonces, buena primera, Dios le dice a Gabriel de nuevo, mira Gabriel, vete y explícale a Daniel lo que él no entendió aquella vez, hace 17 años atrás. Está en condiciones para entenderlo ahora, creo. O por lo menos para recibir la explicación. Y Gabriel viene y le dice, al principio de tu ruego me fue dada la orden y he venido para declararte la visión. Entiende pues la orden y entiende la visión. Gabriel comienza a explicarle. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Y sé que muchos lo conocen y lo saben bien, pero para los que no lo conocían, me metí en el tema, para que más o menos tengan el contexto general de lo que les quiero decir. Los que critican y dicen que esto es incorrecto, nuestra interpretación de las 2300 tardes y mañanas, que es una isla contextual en el pasaje, como decía supuestamente Desmond Ford, que no sé si él lo dijo o no lo dijo, pero al menos eso estaba en la revista Atalaya de los Testigos de Jehová, que me enseñó mi tío. Y sí sé que Desmond Ford fue un apóstata, se viró en contra de la iglesia, en contra del tema este del santuario, y fue uno de los principales que atacó este tema y causó mucha apostasía, porque no solo se fue él, muchos pastores y dirigentes se fueron detrás de él con su apostasía. Y todavía hoy en día está haciendo daño las mentiras que enseñó. Entonces, ¿cómo podemos conectar el capítulo 8 con el 9? Según la Biblia, para demostrar realmente que hay una conexión de los dos capítulos, para demostrar realmente que esto es una verdad, que comenzó la expiación final en el cielo el día 22 de octubre de 1844, que comenzó el juicio investigador en el santuario celestial el día 22 de octubre de 1844, al final de las 2300 tardes y mañanas. Miren, una de las pruebas en lo que es la evidencia interna ahí de la Biblia, de los pasajes, es que la primera vez, y lo pueden buscar en una concordancia como quieran, ahí mismo en el teléfono que lo tienen bien fácil, pueden buscar cuándo es la primera vez que aparece el ángel Gabriel mencionado en toda la Biblia. La primera vez que aparece Gabriel en toda la Biblia, la primera vez de todas, es Daniel 8:16. Del capítulo 8, versículo 16 del libro de Daniel para atrás hasta Génesis,
Gabriel nunca aparece en la Biblia. La primera vez en la historia, no digo que Gabriel no haya aparecido en un momento determinado en la historia del pueblo de Israel, por la importancia que tiene Gabriel, pero por lo menos mencionado en la Biblia, la primera vez que Gabriel aparece a alguien con el nombre Gabriel en la historia de todo el Antiguo Testamento es en Daniel 8:16. Es la primera vez que aparece, en la visión del capítulo 8. Y entonces, en el capítulo 9, cuando Dios le dice a Gabriel que le explica a Daniel lo que no había entendido, dice Daniel, relatando que, capítulo 9, los invito a buscar el versículo para que vean cómo dice. La primera vez que aparece Gabriel en toda la Biblia es Daniel 8:16. Y miren lo que dice el capítulo 9, versículo 21. Dice, Daniel 9:21. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, con presteza volando vino hacia mí como a la hora del sacrificio de la tarde. ¿A quién dice? Al varón Gabriel, a quien había visto yo en la visión del principio. ¿Qué principio? ¿Cuándo? Si la única vez que Gabriel se menciona antes de eso en toda la Biblia es en el capítulo anterior, versículo 16. Daniel estaba hablando del capítulo 8, que Gabriel vino a explicarle lo que no había entendido en el capítulo 8, que era la parte del factor tiempo. No lo había entendido. Se aparece Gabriel y miren lo que le dice Gabriel del versículo 22 en adelante. Dice, me hizo entender. ¿Qué le hizo entender? Lo que no había entendido. Me hizo entender y habló conmigo diciéndome, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Darte sabiduría y entendimiento en lo que no entendiste ni tuviste sabiduría hace 17 años atrás. Es lo que le está diciendo. Dice, al principio de tu ruego me fue dada la orden y he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Ahora bien, aquí, en el libro de Daniel, en el capítulo 8 y 9, hay dos palabras hebreas en todo este contexto. Para nosotros, el español es un idioma bastante pobre en comparación a las lenguas antiguas como el hebreo, el arameo, el griego. El ejemplo, recuerdan, la palabra ágape, para nosotros amor es amor, y lo usamos amor para todo. El amor familiar, el amor de pareja, el amor a Dios, es la misma palabra. Amor, amor, amor y es amor. Pero en griego la palabra amor es ágape, es fileo, es eros, para diferentes tipos de amores. El amor filial, fraternal, el amor es fileo. El amor de la pareja, ese amor erótico, viene de la palabra eros, por eso erotismo, la viene de ahí, eros, de eros, esa palabra griega. Y ágape es el amor que viene de Dios, el amor que lo da todo sin pedir nada a cambio. El amor altruista, la única vez utilizada y primera vez esa palabra es en la Biblia, el amor ágape, que es el amor que viene de Dios. Como el poder, que es dunamis, kratos, en griego, significa poder. Para nosotros poder es poder, como quiera que sea. Pero dunamis es el poder de la dinamita y kratos es el poder ese supuestamente democrático. De ahí viene la palabra democracia, democratos. Demos es pueblo en griego y kratos es poder, es el poder del pueblo, lo que significa la palabra kratos y demos. Es decir que esos idiomas eran bastante ricos en palabras. La palabra visión del capítulo 8 y 9, empleada en todo el capítulo 8 y 9, a lo largo del capítulo 8 y 9, es una palabra hebrea que se usa de dos maneras. Son dos palabras hebreas, mejor dicho. Está la palabra jasón y la otra palabra es la palabra maré. La palabra jasón significa visión general, un contexto general de una visión general. ¿Qué es la visión general que Gabriel le revela a Daniel? Y la palabra maré tiene que ver con la visión específica del factor tiempo. Y está empleada en el contexto a lo largo de todo el capítulo 8 y el capítulo 9. En honor al tiempo, le voy a mencionar al menos los versículos del capítulo 8 donde habla de una palabra y de la otra. Fíjense que la palabra visión no es la misma palabra hebrea empleada en Daniel 8 y en Daniel 9. Se utiliza la palabra hebrea de dos maneras diferentes, como jasón y como maré. Jasón es la visión general del capítulo 8 y maré es la parte del tiempo de la visión del capítulo 8, la que Daniel no entendió. Entonces, en Daniel capítulo 8, en el versículo 1, en el versículo 2, y los que estén anotando lo pueden anotar, y lo pueden buscar en la concordancia Strong para comprobarlo.
Daniel capítulo 8, versículos 1 y 2. Versículo 15, versículo 16, el 17 y el 21. Daniel 8, 1, 2, 15, 16, 17 y 21. Se emplea la palabra Jasón, que es la visión general, hablando como un todo, toda la visión. Y la palabra Maré, que es la visión específica de tiempo, está en Daniel capítulo 8, versículo 13 y en el versículo 21. Ahí está la palabra Maré, que significa la visión como tal específica del tiempo. Entonces, cuando llega Gabriel, fíjense, vamos al contexto y si ubicamos esa palabra en el significado general y en el significado específico, Gabriel le viene a explicar lo que Daniel no entendió. Cuando vamos al capítulo 8, le dice allí, en el año tercero, versículo 1, del reinado del rey Belsasar, yo Daniel tuve una visión. Ahí la palabra visión es Jasón, que es la visión general. Él tuvo una visión general, después de aquella que había tenido antes, la del capítulo 7. Miraba yo en visión, ahí vuelve a usar la palabra Jasón de nuevo, y en ella estaba yo en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elán. En la visión, que es la misma palabra Jasón, me fue, en la visión, pues me veía junto al río Ulai. Entonces sigue adelante y vamos al versículo 15 y sigue usando la misma palabra. El versículo 15 del capítulo 8 dice allí: aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión, está hablando de la visión general, y procuraba comprenderla, se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Ese es Gabriel. Versículo 16 dice: y delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre junto a las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Ahí la palabra es Jasón, sigue siendo utilizada como la visión general. Vino luego cerca de donde yo estaba, y al venir me asusté y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, que la visión, la Jasón, es para el tiempo del fin. Y entonces ahí salta del versículo 17 al versículo 23 del capítulo 9, porque Daniel no entendió después y vino 17 años a explicarle. Y en el versículo 23 del capítulo 9 le dice Gabriel: al principio de tu ruego me fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. De manera general entiéndela toda, le quiso decir. Pero entonces la palabra Maré, la primera vez que aparece en el capítulo 8 es el versículo 13. Y fíjense, mira cómo dice el 13. Versículo 13. Entonces oí hablar un santo, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo, la prevaricación asoladora y la entrega del santuario y el ejército para ser pisoteado? Y él me dijo: hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Fíjense, Daniel le pregunta: ¿hasta cuándo? Pregunta uno al otro de los santos y dice: ¿hasta cuándo va a durar la visión, la Maré, del tiempo? Estaba hablando del tiempo ahí específicamente. ¿Hasta cuándo? Y él dice: hasta 2300 tardes y mañana. Va a ser la Maré, la visión del tiempo, la parte específica de la visión. Porque Daniel entendió parte de la visión general con Medo-Persia, con Grecia, todos los eventos. Pero cuando llega la parte del tiempo, Daniel no lo entiende, se confunde. Y no entendía esa parte del tiempo. Y sigue adelante. Y entonces allí, en el versículo 26 y 27 del capítulo 8, miren lo que dice. Ahí está la palabra Maré también. Daniel 8, 26 y 27 dice: la visión de las tardes y las mañanas. Ahí la visión, la Maré. Fíjate que está hablando del tiempo. La Maré de las tardes y la mañana que se ha referido es verdadera. Y tú guarda la Maré, la visión. Maré es la parte del tiempo. No sé si me entienden. Y Jasón es la visión como un todo general. Todo el paquete de toda la visión del capítulo 8 que incluye todo. Pero la parte específica del tiempo es utilizada con la palabra Maré. Entonces dice que esa visión era verdadera. Y ya en el versículo 21 del capítulo 9 se usa la misma palabra Maré. Y le dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto la visión del principio, 16 años atrás, 17 años atrás, volando con presteza vino hacia mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Dice: a quien había visto la visión al principio, la visión de la Maré, la que él no había entendido. Y él viene a explicarle 17 años después lo que no había entendido. Sé que algunos aquí no entendieron muchas de las cosas, pero lo que quiero que entiendan es el contexto general de lo que estoy diciendo, que es la conexión entre Daniel 8 y 9. Sí están conectados por las palabras originales hebreas que están conectadas, aun cuando hubo 17 años entre un capítulo y el otro. La profecía de las 70 semanas del capítulo 9 de Daniel
está relacionada con las 2300 tardes y mañanas del capítulo 8, porque es la misma visión. Daniel no entiende la parte del tiempo cuando comenzó a explicársela a Gabriel 17 años atrás, y por eso se enferma, dice allí. 17 años después, Daniel está preocupado, los 70 años estaban cumpliendo de la cautividad, y Daniel ora y pide a Dios por el perdón de él, de su pueblo, todo lo demás, y Dios le envía al ángel Gabriel y dice, explícale a él la visión que no entendió hace 17 años atrás, la parte del tiempo que él no entendió, explícasela. Gabriel viene, se aparece y le empieza a explicar la parte del tiempo que no entendió. Fíjense que Gabriel no comienza diciéndole, Medo-Persia y Grecia, no, ya eso se lo había dicho atrás, ya eso Daniel lo había entendido. Él comienza con la parte del tiempo en la profecía de las 70 semanas. Sepa pues y entiende que a partir de la fecha para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Luego de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Entonces viene explicándole todo lo que son las 70 semanas, que fue la parte del tiempo que Daniel no había entendido. Si Daniel no hubiera entendido toda la visión, hubiera comenzado explicándole de Medo-Persia y Grecia. Pero él vino explicándole del tiempo en el capítulo 9, que era lo que Daniel no había entendido 17 años atrás. ¿Entienden? Entonces hay una conexión entre Daniel 8 y 9. No es una isla contextual Daniel 8:14 en relación al capítulo 9 de las 70 semanas, que comenzó en el año 457 a.C. con el decreto de Artajerjes en el 7º año de su reinado, y tuvo que ver con el nacimiento, el bautismo de Cristo, la crucifixión de Cristo, el apedreamiento de Esteban, que fue la oportunidad del pueblo judío para aceptar a Cristo como el Mesías, y el comienzo del juicio el 22 de octubre de 1844, al final de las 2300 tardes y mañanas. Daniel 8 y 9 sí están conectados, totalmente conectados, y es el origen de nuestra fe, de nuestra creencia, de nuestro movimiento. Si no entendemos esta profecía, se destruye todo lo que hemos creído como adventistas. Todo se destruye, porque todas nuestras creencias dependen de la comprensión del santuario y de Daniel 8 y 9, porque Miller comenzó a estudiar esto y el movimiento adventista surgió del estudio de Daniel 8 y 9 y de la conexión del capítulo 8 con el capítulo 9 de Daniel, que tiene que ver con el santuario. Que hay un santuario verdadero en el cielo, del cual el de la tierra era una copia, como dice Éxodo 25, 8 y 9, que Dios le mostró a Moisés allí. Dice, hazte un santuario conforme al modelo que te voy a mostrar en el monte. Y Dios le mostró el santuario celestial, del cual Moisés hizo una copia en el tabernáculo terrenal, que después Salomón construyó en su época, y después fue hecho por Esdras y Nehemías, en la época de Esdras y Nehemías, y después Herodes el Grande remodeló, que fue destruido en el año 70 por Tito, el hijo de Vespasiano. Y hasta ahora no se ha reconstruido más. Pero el de la tierra era una copia del verdadero del cielo, que está en el cielo, del cual Cristo es ministro verdadero, nuestro sumo sacerdote. Pero Elena de White dice algo, y lo tengo aquí en el teléfono. Y escuchen estas dos citas, porque son muy importantes. Escuchen. Y muchos deben tener la experiencia de saber que esto es realidad, porque ya es una realidad. Fíjense lo que ella escribió. El subtítulo dice, el santuario, centro de ataques especiales. Dice ella, en el futuro se levantarán engaños de toda clase y queremos una base sólida para nuestros pies. Queremos pilares sólidos para la construcción. Ni una clavija ha de quitarse de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. ¿Qué dice? Que el enemigo, lo está escribiendo ella en el año 1905. Dice, el enemigo introducirá falsas teorías tales como la doctrina de que no hay santuario. Y cuando está hablando no del terrenal, sino del santuario celestial. Este es uno de los puntos acerca de los cuales habrá una desviación de la fe. La primera cita que leía, la verdad presente. Los 2300 días en relación con el tema del santuario. Dice que este es uno de los puntos sobre los cuales habrá una desviación de la fe. Y eso te toca a ti y me toca a mí. Tenemos que estar claros porque somos adventistas del séptimo día, y tenemos que estar claros de la doctrina del santuario, porque si no, vamos a ser desviados de la fe. Dice ahí, ¿dónde encontraremos? Una pregunta, ¿dónde encontraremos seguridad a menos que sean las verdades que el Señor nos ha estado dando en los últimos 50 años? De Review and Herald, 25 de mayo del año 1905. Y dice la otra cita, escuchen esta también.
Satanás está tratando continuamente. ¿Cuándo? Continuamente. Satanás está tratando continuamente de introducir suposiciones caprichosas. Escuchen. Suposiciones caprichosas respecto del santuario, degradando las maravillosas representaciones de Dios y del ministerio de Cristo para nuestra salvación, hasta hacer algo que se adecue a la mente carnal. Él quita su poder conductor de los corazones de los creyentes y pone en su lugar teorías fantásticas, inventadas para anular las verdades de la expiación, destruyendo nuestra confianza en las doctrinas que hemos tenido por sagradas desde que se dio por primera vez el mensaje del tercer ángel. De este modo, quiere robarnos nuestra fe en el mismo mensaje que nos ha hecho un pueblo especial. ¿Cuál es el mensaje que nos ha hecho un pueblo especial? ¿Cuál es nuestra única doctrina exclusiva que no tiene más nadie? La del santuario, la del juicio investigador, la de la expiación en el cielo, que comenzó el 22 de octubre de 1844. Y dice ella, de este modo quiere robarnos nuestra fe en el mismo mensaje que nos ha hecho un pueblo especial o peculiar o distintivo. Y ha dado los rasgos distintivos, sigue la cita, y el poder a nuestra obra. Testimonios especiales, serie B, 7, año 1905. ¿Por qué les digo esto? Y no estoy inventando nada ni voy a inventar nada aquí. Y los que estaban en el campestre escucharon uno de los disparates que alguien dijo. El pastor que estaba predicando. Que dijo que la expiación se hizo en la cruz y terminó en el Calvario. Ahí lo dijo 2 veces. Y sé que muchos aquí lo escucharon. Esto es uno de los grandes errores que se está enseñando hace años. Y lo peor es que por teólogos, pastores, dentro de la iglesia. Y desde la crisis de Desmond Ford, desde que se escribiera el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, ha traído mucha polémica. Este tema de la expiación. Y este hombre dijo que la expiación terminó en la cruz y se hizo completa allí cuando Jesús dijo consumado es y ya. Que no hay que añadirle más nada. Y eso es pura mentira. Eso no está ni en la Biblia, ni está en el espíritu de profecía. Y se lo digo a alguien que tenga que decírselo. Prueben mi error por la Biblia. Elena de Juey es bien clara en este tema. La Biblia es bien clara en este tema de la expiación. La expiación no se concluyó en la cruz. La expiación concluye en el cielo, en el santuario celestial. La expiación comenzó en la cruz y fue a través de la cruz hasta el santuario celestial. Si la expiación hubiese finalizado, hubiese sido completada en la cruz, como dicen muchos de ellos, ¿quién se iba a salvar? O todo el mundo se salvaría. Porque si Cristo murió, murió por todo el mundo. Y es verdad, Él hizo la provisión para todo el mundo. Pero entonces todo el mundo se salva. Ya de una vez. Todo el mundo, todo el mundo. Porque ya su sangre es suficiente. Y si es suficiente, no me malinterpreten. La sangre de Cristo es suficiente, es infinita. Pagó el precio de la expiación. Pero allí comenzó un proceso. ¿Ustedes saben cuántas cosas se atacan cuando se dice esto? Se ataca la verdad del santuario. Se ataca el tema de las 2300 tardes y mañana. Se ataca la regla profética día por año. Un día equivale a un año en lenguaje profético. Y cuando hacemos este cálculo, sabemos que las 70 semanas concluyeron en el año 34 con el apedreamiento de Esteban. Y que el juicio comenzó en el cielo, la expiación final, el día 22 de octubre de 1844. Se ataca la doctrina del santuario. Entonces se acaban con todos los tipos del Antiguo Testamento. Porque si la expiación terminó en la cruz, entonces ¿para qué Dios estableció el sistema de tipos del Antiguo Testamento en el santuario? Irma decía esta mañana en la lección de las 3 partes del santuario. Estaba el atrio, estaba el lugar santo y el lugar santísimo del santuario. En el atrio estaba el altar del holocausto y la fuente del lavatorio. Pero no todo se concluía allí. Imagínense que los sacerdotes llegaran ahí, sacrificaran el cordero y todo se acabó. No, el continuo era que pasaban con la sangre de ese cordero todos los días al lugar santo y asperjaban su sangre sobre el velo o la cortina por encima del propiciatorio. Y los pecados del pueblo que eran confesados por la fe eran depositados en el santuario, que era manchado durante todo el año. Estaba siendo manchado hasta el día de la purificación, limpieza o expiación, que era el día 10 del mes séptimo del calendario hebreo. Y ese día se hacía el día de la expiación, que era el día del perdón,
donde era purificado y limpiado completamente el pecado que era depositado allí, que manchaba el santuario diario durante todo un año. Y eso era un tipo, una sombra de la realidad que está en el cielo. Amén. Cristo la cumplió. Eran corderos, eran sacerdotes humanos, pero Cristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, o es. Pero Cristo es nuestro sumo sacerdote. La muerte de Cristo no solo bastó para la expiación y para la salvación. Su vida, su resurrección, su ascensión y su intercesión son parte de todo el proceso de la salvación y de la expiación. Si lo dejamos en la cruz, se acabó todo allí. Y eso es mentira. No, la expiación comenzó en la cruz. A través de la cruz, Cristo tuvo 3 días, murió, resucitó, ascendió al cielo. Intercede por ti y por mí desde el día 22 de octubre de 1844, haciendo la obra de la expiación final por ti y por mí, para limpiarnos del pecado. Amén. Entonces, ¿cómo va a decir que la expiación concluyó y terminó en la cruz? Eso es atacar la doctrina del santuario. Quiero que piensen con la simple lógica para que vean. Entonces Dios perdió el tiempo enseñando el sistema de ritos, ceremonias del Antiguo Testamento, si al final no se iba a cumplir la realidad antitípica de Cristo como Cordero, Cristo como sacerdote, como sumo sacerdote, para borrar para siempre el pecado del santuario. Muchos quieren el perdón, quieren salvarse en sus pecados, pero no quieren la purificación y la limpieza. Y el texto de 1 de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Fíjense que no se acaba en perdonar. Él nos limpia. Él nos perdona, pero nos limpia. Nos perdonó en la cruz. Cuando aceptamos el sacrificio de Él en la cruz, su sangre es suficiente para perdonar y para limpiarnos. Pero Él pasó con esa sangre de la cruz al cielo para estar ante el Padre en el santuario celestial, en el lugar santísimo, para hacer el juicio y purificar a un pueblo para su honra y su gloria. Amén. Y entonces termino con 2 citas más de Elena de White. Hay mucho más que decir aquí. Tuviera para estar hablando 7 horas si quieren. Dice aquí algo, 2 citas que están muy interesantes, o 3, para que vean que Elena de White especifica: la expiación final comenzó en el cielo. La expiación final no fue en la cruz, fue el comienzo. No le crean a todo el que diga que la expiación final, y no se crean que es cualquiera, lo están diciendo teólogos, pastores, por donde quiera. El engaño es grande, y Elena White lo dijo, que el engaño iba a venir. Iba a ser los temas que iban a desviar de la fe al pueblo de Dios. Y estamos viendo esa desviación de la fe. Dice allí, la cita: he visto, Elena de White, no, estoy leyendo la misma anterior. Dice: aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación. Escuchen lo que dice ella, y le voy a la cita donde está. Aunque la sangre de Cristo, estamos hablando de la cruz, cuando Él murió, habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. ¿Cómo? Si la expiación final se hizo en la cruz, y se acabó en la cruz, y fue total, y se acabó allí, se terminó todo. Gracias, Edwin. Y mira lo que dice aquí en la cita, se lo vuelvo a leer. Dice: aunque la sangre de Cristo, aunque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, vamos a llevarlo a esa traducción. Aunque la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido. Amén. Porque es suficiente. No estamos diciendo lo contrario. Porque sin la sangre de Cristo no hay remisión. Dice: aunque la sangre de Cristo habría de librar al pecador arrepentido de la condenación de la ley, no anularía el pecado. ¿Cómo? Esa declaración aparentemente parece algo extraña. Miren cómo sigue. Dice: este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. ¿Dónde iba a quedar registrado el pecado? No lo iba a anular. Cristo cargó, fue el divino portador del pecado. Él sufrió una muerte vicaria en nuestro favor. Él murió, pero fue vicaria. La muerte que te tocaba a ti y a mí, la que nos tocan a nosotros, Cristo la pagó por ti y por mí, para que tuviéramos vida. Pero Él todavía tiene relación con el pecado. Él fue el divino portador del pecado y ascendió al cielo, llevando la culpabilidad que nos tocaba a nosotros sobre Él. Y está ministrando para eliminar y borrar y limpiar ese pecado. En la expiación final, dice allí: este quedaría registrado en el santuario hasta la expiación final. Así, en el tipo, la sangre de la víctima quitaba el pecado del arrepentido, pero este quedaba en el santuario hasta el día de la expiación. Cristo en su santuario, página 40. La cita: Cristo en su santuario, página 40. Dice la otra:
Así que los que andaban en la luz de la palabra profética vieron que en el lugar de venir a la tierra al fin de los 2300 días, en 1844, Cristo entró entonces en el lugar santísimo del santuario celestial para cumplir la obra final de la expiación preparatoria para su venida. Conflicto de los siglos, página 416. ¿Cuándo comenzó la expiación final? En 1844. La expiación final no fue en la cruz. Allí comenzó el proceso. La expiación es un proceso que comenzó en la cruz y continúa en el cielo. Y no ha concluido todavía porque todavía estamos en el juicio. Todavía Cristo está ministrando. Todavía hay gracia y oportunidad. Y dice otra cita. Así como el sacerdote entraba una vez al año en el lugar santísimo para purificar el santuario terrenal, también Jesús entró en el lugar santísimo del celestial al fin de los 2300 días de Daniel capítulo 8 en 1844 para hacer la expiación final por todos los que pudiesen recibir el beneficio de su mediación y purificar de este modo el santuario. Primeros escritos, página 253. ¿Cuándo comenzó la expiación final? Yo quisiera oírlos. ¿Cuándo? En 1800. ¿Fue en la cruz la expiación final? No. Eso es una mentira y un error. Allí comenzó un proceso que continuó y sigue en pie hoy en día. La expiación final comenzó en el cielo, en el santuario celestial verdadero que levantó el Señor y no el hombre. Y miren lo que creían los pioneros. Y lo voy a hablar de Urias Smith y Jaime White. Miren lo que ellos escribieron en una ocasión. Dice allí: en el Instituto Bíblico, en la Casa Publicadora Adventista del Pacífico en el año 1878, en la página 81, ellos escribieron lo siguiente. Dice allí: la iglesia ha recibido la reconciliación a través de Cristo, pero nosotros recibimos la expiación solamente cuando esta es hecha como el servicio final de nuestro Señor en el santuario celestial. ¿Qué creían los pioneros? ¿Qué creía Jaime White, el esposo de Elena White? ¿Qué creía Urias Smith? Allí lo escribieron. Que la expiación final, ¿dónde comenzó? En el cielo, en el santuario celestial. Pero miren, el que fuera presidente de la Asociación General en la época en que se escribió el libro Cuestiones sobre Doctrina, QOD, que este hombre estuvo medio extraño también, pero miren lo que él escribió 8 meses después de que se publicara el libro Los Adventistas del Séptimo Día responden a preguntas sobre doctrina, donde se ataca el tema este de la expiación. Y mire, fue algo contradictorio, algo deshonesto, porque él primero luchó contra Andreasen, que se opuso a esto, y después lo escribe 8 meses después, diferente de lo que había publicado en ese libro y de lo que había estado de acuerdo. Escuchen lo que él escribió, que era el presidente Figur. Dice: la única esperanza de nuestra salvación, que es Cristo, su sacrificio expiatorio en el Calvario, la fase final de su ministerio expiatorio. Fíjense, él está reconociendo que la fase final del ministerio expiatorio de Cristo es en el santuario celestial, que ahora prosigue en el santuario celestial, tiene que ser claramente proclamado por palabra y por voz al mundo. Hermano Figur, junio 1958, en la sección de la Conferencia General, Cleveland, Ohio, publicado en La Fe que fue una vez dada a los santos. Review and Herald, 23 de junio del año 1958, página 56, en su página 177 de este libro. ¿La expiación final dónde comenzó? En el santuario celestial, en el cielo. Y termino con un texto bíblico. Me gusta terminar con la Biblia. Espíritu y profecía, la Biblia, a la ley y al testimonio. Hechos 3:19. Si no, porque ni el sol les da, ni les ha amanecido. Hechos 3:19. Vamos a Hechos 3:19. Para que vean qué dice Hechos 3:19. Que el mismo apóstol Pablo lo está diciendo. Bien claro. Lucas es el que escribe Hechos. Hechos 3:19. ...19 al 21... dice... escuchen bien la cita... así que arrepentidos... y convertidos... fue en el sermón de Pedro en el Pentecostés... para que sean borrados vuestros pecados. ¿Cómo es? Arrepentidos y convertidos... para que sean borrados vuestros pecados. Dice... para que sean borrados vuestros pecados... para que vengan de la presencia del Señor... tiempos de refrigerio, de consuelo... y Él envía a Jesucristo... el cual fue antes anunciado. A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. ¿Qué dice? Arrepentidos, convertidos, para que vuestros pecados sean borrados
para que vengan de la presencia del Señor, tiempo de consuelo, de refrigerio. Ahí está, la lluvia tardía. Pero antes de la lluvia tardía, vienen los pecados borrados. Los tiempos de refrigerio de la presencia de Dios es la lluvia tardía del Espíritu Santo que va a ser derramada en el tiempo final sobre el pueblo de Dios que vive esa etapa, del cual nosotros estamos bien cerca de ser ese pueblo. De donde vendrá el derramamiento del Espíritu Santo en la lluvia tardía como refrigerio del Señor. Pero si se ataca la expiación final en el santuario celestial, en el cielo, se está atacando 1844. Se está atacando la existencia de un verdadero santuario celestial. Se está atacando nuestra creencia, que está bien clara en el libro El Conflicto de los Siglos, primeros escritos, que está bien clara en la Biblia, de que en el tiempo final va a haber una generación, que son los 144,000, que van a vivir sin mancha delante de Dios, para vindicar el carácter de Dios. Y vamos a vivir durante el tiempo de angustia, sin intercesor. Si la expiación concluyó en la cruz, todo esto es una locura pensarlo y creerlo. Pero la expiación no concluyó en la cruz. Está en proceso todavía y va a concluir. Y después vendrá el Espíritu Santo, la lluvia tardía. No solo la muerte de Cristo fue suficiente. Si Cristo muere y se queda en la tumba, ¿de qué vale? Y lo conocemos bien. La tumba única que está vacía, del único de los que dicen ser Dios en el mundo, es la de Cristo. La de Buda sigue ahí. La de Mahoma sigue ahí. La de Confucio. La de todos esos que dicen que fueron dioses o que sí, están ocupadas. Pero la única tumba vacía de la historia del mundo es la tumba de Cristo, en este sentido, del único que dice que es Dios, del único que dijo que es Dios. Entonces no bastó solo la muerte. Pero si hubiera quedado muerte, Satanás hubiera vencido, hubiera tenido la victoria. Cristo no solo murió, Cristo resucitó. Pero Cristo no resucitó solamente, Cristo ascendió. Pero Cristo no solamente ascendió, Cristo comenzó a interceder. Y lo más lindo, cuando acaba la intercesión, viene por segunda ocasión, en su segundo advenimiento, a llevarse con él a los que confiaron en su sangre expiatoria. Y han mirado velo adentro. Y salieron del atrio, pasaron al lugar santo y hemos entrado al lugar santísimo para ver que allí está la ley de Dios, que sigue en pie, que el sábado está en pie. Ahí está la reforma pro salud en el tema del maná, dentro del arca del pacto. Y eso es una verdad distintiva de la iglesia adventista del séptimo día. Importante fue todo el proceso de la expiación. El primer paso del proceso de la expiación fue la encarnación de Cristo. Si Cristo no abandona el cielo, como dice Filipenses 2:5 en adelante, haya pues en vosotros este sentir en Cristo, de nada hubiera valido. La encarnación, decidió hacerse hombre. Y ahí no vamos a entrar en que ese es otro tema polémico, que está en ese libro. Se encarnó, pero no solo se encarnó, vivió una vida sin pecado. 4,000 años después que Adán había caído, vino, nació de una María que no era inmaculada, como enseña la Iglesia Católica. Porque para enseñar que Cristo nació sin pecado, como Adán antes de caer, dicen que María era inmaculada. Y ahí viene la Inmaculada Concepción. Jesús nació de una María 4,000 años después que Adán había caído, descendiente de David, descendiente de Abraham. Y venció sin pecado, en palabras, en pensamiento y en acción. Nunca cayó en el pecado, vivió una vida sin pecado. Si no, no hubiera valido la expiación. Pero aún cuando vivió una vida sin pecado, que venció sobre el pecado en su carne, murió una muerte por ti, por mí, sustitutoria. Y ahí nos acabó la expiación. Tuvo que seguir adelante. Y ya estamos en el tercer paso, que es la muerte sustitutoria. El cuarto paso fue la resurrección. Cristo tuvo que vivir. El quinto fue la ascensión, porque ascendió 40 días después. Y el sexto paso, la intercesión, que está ahora en pie, desde 1844, haciendo la expiación final para salvación de su pueblo, de los que confían en Él y en su sangre expiatoria que pasó al santuario celestial, para que nuestros pecados sean borrados de ese registro celestial y permanezcamos en el libro de la vida. Y no solo se acabó en el sexto paso. Si Cristo se queda allá en el cielo, de nada nos vale. Él va a venir. Y el séptimo paso, fíjense que todo lo de Dios es 7. Irma decía en la lección, el 7, ¿en cuántas cosas lo vemos? Ahí está. El 7 es el número perfecto. ¿Y cómo la redención del ser humano no iba a ser también de la misma manera? Con 7 pasos. Encarnación, vida sin pecado, muerte sustitutoria, resurrección, ascensión y advenimiento.
Cristo viene pronto. Viene por ti, viene por mí. Y tenemos que prepararnos, confesar nuestros pecados para que sean borrados y limpiados del santuario celestial. Y entonces hay un pueblo listo y preparado para irse con Jesús a vivir cuando Él venga en su segunda venida. Que Dios te bendiga y quiera Dios que no te dejes desviar. Busca tu identidad como adventista. Es un desafío. Estudia este tema fundamental, principal. Los ataques van a seguir viniendo, van a ser peores. Y si no estás seguro de tu fe, si no estás seguro de lo que crees, cualquier viento de doctrina te va a sacar. Te vas a ir fuera. Y lo peor es que no solo te vas a ir fuera, sino que te vas a volver enemigo de tus propios hermanos y tu iglesia. Y eso es lo peor. Porque tú dices, no, yo, seré yo, como dijeron los discípulos, seré yo, seré yo. ¿Seré yo? ¿Serás tú? Quiera Dios que no seas tú ni que sea yo. Pero tenemos que estar seguros de nuestra identidad. Estudiamos la Biblia, estudiamos el espíritu de profecía. No nos guiemos por el teólogo más grande que diga lo que diga. Porque tú tienes las mismas herramientas en la mano que ellos. Tienes un cerebro, tienes una mente, tienes el Espíritu Santo, tienes Biblia, tienes los escritos del espíritu de profecía. Para que no, fulano de tal decía, fulano, ¿qué? ¿Fulano qué? Sea John Knight, sea Ted Wilson, sea quien sea, no le hagas caso a lo que diga el hombre nunca. Hazle caso a lo que dice Dios y su palabra. Y si no, ni el sol les da, no les ha amanecido. Que Dios nos bendiga y preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Amén. Agradecemos por la luz de Dios que nos ha enviado hoy, ¿verdad? Que todos entendamos lo que es el santuario, lo que Dios ha hecho por nosotros y continúa haciendo. Pongámonos de pie y cantemos estas notas de este himno, cuando pesen nuestros hechos. Ahora sí, este es el canto. Cuando pesen nuestros hechos, nuestro juez con equidad nos tendrá por oro puro, por escoria de maldad. En la balanza del Señor fuiste pesado, de sus palabras a la luz falto hallado. Vimos las palabras y nos hecho siervo fiel, por el fallo la sentencia, eres falto, fuiste fiel. En la balanza del Señor fuiste pesado, de sus palabras a la luz falto hallado. Espíritu oiremos por nosotros implorar. Hoy a tarde a Dios veremos nuestra petición sellar. En la balanza del Señor fuiste pesado, de sus palabras a la luz falto hallado. Esperamos que no seamos faltos hallados, sino que seamos los que estaremos con el Señor para siempre. Y ahora, para terminar, yo quisiera invitar a mi hermano Richard, todos lo conocen aquí, para que él tenga la oración final. Y quisiera que esta oración fuera una oración de rodillas y fuera una oración de compromiso y consagración a Dios, pero de compromiso a estudiar bien estos temas. Recuerden que la desviación viene por parte de ignorar este tema. Nuestra doctrina más distintiva es esta del santuario y está siendo atacado. Y Elena de White dijo
que este era un tema que iba a ser atacado, como los testimonios. Porque para rebajar el tema del santuario, como ella lo aclaró, también tienen que rebajar los testimonios. Y Elena de Juárez está siendo atacada, sus escritos, está siendo atacado este tema del santuario celestial. Y tenemos que estudiar por nosotros mismos y saber por qué somos adventistas. No porque no comemos carne de puerco, ni carnes inmundas, ni porque guardamos el sábado, no. Porque esos son los judíos, esos son los hedionistas. Hay otros que hacen lo mismo y no son el pueblo remanente de Dios, del tiempo del fin, como organización. Tenemos que estar seguros de lo que creemos, en quién creemos, porque el diablo nos quiere confundir. Así que dejo todo en las manos de Richard y que Dios nos bendiga y comprometámonos con Dios, no conmigo, yo soy un humano, con Dios a estudiar la verdad de Él, del santuario, a la luz de la Biblia, a la luz del Espíritu y profecía, para poder entender cuál es la verdad y que no venga nadie a engañarnos. Amén. Vamos a postrarnos de rodillas. Amado Padre que estás en los cielos, amado, queremos agradecerte en esta mañana, Señor, porque nos has traído a tu santa casa de oración. Amén, Señor. Y, Señor, nos has dado tu Santo Espíritu Santo. Amén. Te rogamos que ese Espíritu Santo nos dure a través de la semana. Amén, Señor. Que lo que hemos aprendido hoy podamos compartirlo con aquellos que todavía no lo han escuchado. Te pedimos, Señor, que para los que ya hemos sido adventistas por un tiempo y conocemos en profundo de estos temas, que podamos seguir estudiando el tema para no ser confundidos. Amén. En todas estas mareas y terremotos que van a venir. Y para las personas que quizás son nuevos dentro de la iglesia o están visitando y que no conocen mucho de este tema, que capaz haya sido un poco confuso, te pedimos que por favor los guíes para que de una u otra manera puedan aprender estas grandes promesas y profecías que has puesto en tu santa palabra. Amén. Te pedimos que entendamos más que cualquier otra cosa, Señor, que en este momento estás en el lugar más santo del santuario y que ya ha iniciado la primera parte de tu juicio, Amén. tu juicio investigador. Los libros han sido abiertos y se van a dictar quiénes van a ser salvos y quiénes no. Amén. Es una cuestión de vida o muerte, Señor. Así es, Señor. Alértanos y abre nuestras mentes, nuestros corazones para estudiar y aprender tu palabra. Aleluya. Para darnos cuenta que el tiempo que estamos en esta tierra es simplemente un suspiro en comparación de la vida eterna que nos espera, Señor. Amén. Te pedimos que para las personas que todavía no han entregado su corazón y sus vidas a tus manos, que sepan que el proceso es fácil, que solo tienen que reconocer sus pecados, confesarlos. Amén. Y aceptar a Jesucristo en su corazón. Amén. Danos tu Santo Espíritu Santo, Señor, para que podamos hacer estas cosas. Y acompáñanos a través de la semana, hasta el próximo sábado, cuando vengamos a reunirnos acá en esta casa de oración, para aprender más de ti y recibir otra vez el alimento espiritual que necesitamos. Amén, Señor. Quédate con cada uno de nosotros, Señor. Estamos pasando problemas, obstáculos, exámenes, pruebas a través de nuestra vida. Ayúdanos a mantener en mente, Señor, que no importa cuán grande sea el problema que estamos enfrentando en nuestras vidas, Señor, que tú eres más grande, que tú Aleluya. tienes control de cualquier cosa que estemos pasando y que si depositamos nuestra fe y confianza en ti, no hay nada que va a poder removernos, Señor, de esa fe que tenemos en ti y de que vamos a encontrar una paz, Señor, en la tormenta que en ningún otro lugar podemos encontrar. Amén. No hay mal que por bien no suceda. Quédate por favor con nosotros, ahora y siempre. Te rogamos todo esto humildemente, no porque lo merezcamos, mas en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Amén.